Buenas tardes, mis queridos estudiantes de grado octavo. Bienvenidos a sus tutorías virtuales del área de castellano. Estas tutorías son para los grados octavo. Para poderlo ver, octavo A, octavo B y octavo C. ¿Qué vamos a tratar? Vamos a tratar los temas de la semana 6 y 7. Temas que fueron dados o desarrollados por ustedes en los diferentes talleres enviados en la plataforma de Genosoft. Hoy van a recibir unas pequeñas orientaciones de los propósitos básicos que queríamos lograr en estas 2 semanas. ¿Ok? Entonces, en esta semana, en esta tutoría, vamos a tratar de enfatizar, de puntualizar los conocimientos que queremos que ustedes tengan claros y hayan adquirido a través de la realización de los diferentes talleres. Los talleres van a tener un efecto donde los docentes van a recibirlo, a recepcionarlo por la plataforma de Genosoft y a su vez ustedes sabrán cuál es la nota obtenida por la realización de sus talleres. Pasemos, la presencia de Dios. Acordémonos que estamos ante la santa presencia de Dios. Adoremos su santo nombre. Oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, su voluntad en la tierra como en el cielo. Darnos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Pongamos todos estos en manos de oración, Señor, por cada uno de nuestros estudiantes que multipliquen sus conocimientos. Viva Jesús en nuestros corazones por siempre. En la semana 6, el tema es reconocimiento del sentido global del texto. Nosotros queríamos ver qué es un texto, cómo sabemos que hemos comprendido un texto, ¿ya? Hay una pregunta. ¿Qué significa comprender un texto? Pensemos. Comprender un texto es saber el tema, o sea, nosotros debemos de identificar qué temática estamos hablando, si es una temática ambiental, si es una temática matemáticas o si es una temática de, por ejemplo, de la pandemia que estamos en este mismo, que es a nivel mundial. ¿Cómo sabemos que hemos comprendido un texto? Saber el significado de la mayoría de las palabras que se encuentran dentro del texto. Nosotros hemos sabido comprender un texto cuando manejamos el léxico máximo, o sea, todas las palabras o la mayoría de las palabras que encuentran en un texto. Encontrar la idea principal del texto. Cuando hemos encontrado la idea principal de un texto, hemos podido decir que hemos comprendido un texto, porque la idea principal es la idea central del texto. A través de ella es que se van a desarrollar todas las ideas secundarias. Explorar de forma lógica de cómo están organizadas las ideas. O sea, ver cuál es el inicio, cuál es el nudo, cuál es el desenlace. Tengamos en cuenta que esta idea principal la podemos encontrar al inicio del texto, en la mitad del texto o al final del texto. Hoy vamos a hablar en la semana 7 del texto narrativo. El texto narrativo tiene una estructura, una superestructura y una macroestructura, y además cuenta con unos elementos. O sea, cuando nosotros tengamos al frente un texto narrativo, debemos de encontrarle estas características que están dadas aquí en esta diapositiva. ¿Cuándo sé yo que un texto es narrativo? Cuando tiene un inicio, un nudo y un desenlace. Cuando su macroestructura cuenta con un tema general, unas ideas secundarias y unas microposiciones de ideas secundarias. ¿Cuándo sé que el texto es narrativo? Cuando tiene unos elementos, unos personajes, un narrador, un tiempo y una acción. ¿Por qué tenemos que tener en cuenta todo esto acerca del texto narrativo? Porque las características de los otros textos son muy diferentes a esto.
Hoy quiero solamente en la semana 7, a través del taller, que ustedes entiendan las características de un texto narrativo. Para nosotros poder identificar un texto narrativo necesitamos dos herramientas. Una de ellas es la coherencia. Es la forma de los textos bien estructurados que permite concebirlos como entidades semánticas comunitarias. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que cuando ustedes vean un texto narrativo debe tener coherencia. O sea, que los artículos estén en concordancia con el verbo, con el sustantivo y con el complemento. Otra herramienta que necesitamos descubrir en cualquier texto es la cohesión. La cohesión quiere decir cuando nosotros hay una armonía en lo que se está diciendo de acuerdo con los verbos. Para nosotros tener un texto narrativo debemos de identificar cuáles son cada una de sus partes. Ahora, ¿cómo elaborar un texto con coherencia y cohesión? Seleccionar la información relacionada con el tema que se va a tratar y organizarlo. O sea, un texto necesita una previa organización acerca del tema en cual se va a trabajar, distribuyéndola en capítulos, párrafos y oraciones. Otra forma de organizarla es utilizando la estructura adecuada para cada tipo de texto. Esto es muy importante porque cada tipo de texto tiene unas características específicas, ¿sí? El texto argumentativo tiene unas características, el texto expositivo tiene otras y el texto narrativo tiene otras. Realizando previamente un ordenador gráfico. ¿Qué quiere decir esto? En que esté coherente, en que se diga de pronto la idea principal y después se haga la explicación de la idea principal argumentadas con las ideas secundarias. Esto es una coherencia. Otra herramienta que nosotros necesitamos para elaborar cualquier tipo de texto es la cohesión. Utilizar mecanismos lingüísticos que manifiesten la conexión entre sus distintas partes. Por ejemplo, repeticiones de palabras, uso de sinónimos, antónimos, hiponónimos y hiperonónimos. Uso de palabras pertinentes al mismo campo semántico. Uso de marcadores discursivos para demostrar la organización de las ideas. Me voy a detener un poquito en esta parte, es en que la cohesión ustedes no pueden colocar, por ejemplo, un artículo que no corresponda con el sustantivo. Ustedes no pueden decir el vaco, sino la vaca. Cada uno de nuestros sujetos, sustantivos, verbos y adverbios van a requerir un artículo para dar un campo semántico. Cuando nosotros tengamos esto, podemos decir que nuestro texto tiene una buena cohesión. Hablando de la semana 7, que nos corresponde el texto narrativo, nosotros solamente queremos, estudiantes de grado octavo, identifiquen cuáles son las características de lo que es un texto narrativo. Un texto narrativo es el que se da, tiene un inicio, un nudo y un desenlace. Con esto podemos dar la conclusión de la semana 6 y 7 sobre lo que es un texto en la semana, o el reconocimiento global de un texto, que es la semana 6, y las características y la definición de un texto narrativo. Con esto le damos fin y muchas gracias a ustedes, todos sus padres de familia, y recuerden, la mejor recomendación es quedarse en casa y lavarse las manos. Con ustedes, Sandra González Pérez, muchas gracias mis queridos estudiantes y nos volveremos a ver.